Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase, al estudio de la porción de esta semana. Empezamos con el árbol de la vida, el capítulo del Parlamento. Vamos en esta parte que dice, Tiferet corresponde al Parlamento en cuanto tal. Es toda la pompa y circunstancia, la autoridad y el poder del país como tal se hace visible en el edificio de la legislatura, situado en medio de la ciudad capital. Allí está el centro del poder político organizador del Estado, imponente por lo común en su arquitectura misma. Lo es más visto en funciones. En Inglaterra, además de los usos establecidos que manifiestan su autoridad, como el de que la Cámara de los Comunes no puede iniciar sus sesiones hasta que la masa simbólica que representa al Parlamento esté puesta en su sitio. Es el soberano quien debe inaugurar las sesiones. El trayecto de la carroza real, escoltada por la guardia de corpus ecuestre, no es una mera exhibición para turistas. Ese corto trayecto desde el Palacio de Buckingham, creo que así se pronuncia, hasta Westminster, es parte de la actividad de Tiferet, la Sefirá de la belleza, situada en el pilar central en el punto de varias intersecciones. La apertura de las sesiones parlamentarias se realiza ante la nutrida concurrencia de lores y demás miembros del Parlamento, visitantes distinguidos y muchas otras personas a quienes corresponde el privilegio de estar allí. Tales ocasiones congregan a la autoridad del árbol del gobierno, a la totalidad del árbol del gobierno, con el soberano entronizado como símbolo de la presencia de la línea histórica continua que allí se manifiesta. Tiferet en el relámpago o la octava es la cosa en sí. Bajo nuestro microscopio histórico, eso es el Parlamento, un objeto que no es meramente el Palacio de Westminster o las personas que a él asisten, ni son las curiosas prácticas, los uniformes, ni el libro de estatutos, ni los partidos políticos. Es todo esto, tanto en particular como en conjunto. Su calidad propia compenetra el significado del gobierno, de modo que brilla como el sol, como luz resplandeciente o empañada sobre el país entero, aportando beneficio, detrimento según la inteligencia del electorado. El, el planeta o el cuerpo celeste asociado con Tiferet es el Sol y nos hacen la correspondencia de que brilla como el Sol, dicen. De modo que brilla como el Sol, con su resplandeciente o empañada sobre el país, con luz resplandeciente o empañada sobre el país entero. Muy bien, creo que sigue Netzah. Es el conjunto de los organismos gubernamentales. Netzah, ¿recuerdan ustedes con qué planeta está asociado? ¿En qué pilar está? Nexa está en el pilar de la derecha. ¿Correcto? Sí. Planeta asociado, no, planeta sí, no me acuerdo. Lo que sé es que Netsat rige los sistemas. En el cuerpo humano rige los procesos digestivos, circulatorios, todos los sistemas, pero no sé qué planeta. Ok, es el planeta correspondiente o asociado es Venus. Es la parte afectiva o social. Este,
y es el primero de abajo hacia arriba por el pilar de la derecha. Entonces dicen, en Inglaterra son los departamentos y ministerios, así como los diversos servicios y los cuerpos administrativos que conciernen al funcionamiento del país. Generalmente, como en el caso de la recaudación impositiva, su funcionamiento es cíclico. A menudo coincide con el ciclo de las estaciones. El Ministerio de Trabajo, el de Agricultura y Pesca son buenos ejemplos de ello. Dice, permítanme. Quiero ver si salté bien la página porque... Ajá, correcto. Miren, me descontroló algo que queda empezada la palabra algo en la 100 y en la 101 está completa. Bueno, pero eso es lo de menos. Dice, algunos departamentos manejan la energía, otros administran las industrias nacionalizadas del carbón y el acero. Otros aún se encargan del sistema ferroviario. Un ministerio cuida las condiciones ecológicas del medio. Todas estas actividades dependientes de NETSA, que corresponden a los procesos orgánicos, mecánicos, necesarios para mantener la vida de un cuerpo. Es lo que comentaba Sana. O la salud de una economía. Ello incluye también los servicios de defensa, que como los leucocitos de la sangre están destinados a proteger de invasiones el organismo nacional. Todo el país que deja debilitarse su defensa, salvo si tiene un poderoso aliado, no tarda en disolverse y ser asimilado por algún otro. La historia está llena de episodios así. El Imperio Romano acabó por derrumbarse a causa de la corrupción o enfermedad interna. La vitalidad de un país depende de su vigor y riqueza, es decir, del árbol particular económico que proporciona la abundancia de recursos. El poderío de la riqueza y del material humano da al Ministerio de Asuntos Interiores o al Departamento de Estado su autoridad y peso militar en el orden internacional. Nadie atiende a la causa de un país empobrecido, por justa que ella sea. NETSA, pues, corresponde a la maquinaria gubernamental e interdepartamental. El Ministerio de Obras Sociales paga cualquiera que sea el partido gobernante. El correo, cuando no está de huelga, así como los medios de comunicación masiva estatales, mantienen en funcionamiento el sistema nervioso de la nación. Las facturas y licencias de electricidad y gas, así como las múltiples tasas públicas, constituyen eslabones de una cadena de ciclos del orden de NETSA, vitales para el bienestar del país. Fíjense qué analogía tan buena. Hagan de cuenta que estamos describiendo los procesos cíclicos de un cuerpo humano, de un ser humano. Y es análogo. Es análogo. Entonces, ahí en ETSA está asociada a estas funciones del Parlamento. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién me ayuda con HOD? Yo puedo ayudar, Pedro. Ok, gracias, Ana. Dice HOD, en el árbol del gobierno corresponde al Servicio de Administración Civil. Se trata de los recopiladores mercuriales de datos, los millares de formularios enviados y devueltos
para reunir un vasto caudal de información desde las declaraciones de réditos hasta los censos totales del conjunto de la comunidad. El material ordenado según esta red se almacena al menos por un año hasta que se desactualiza. A él pertenecen los grandes bancos de datos sobre seguridad social y asuntos sanitarios, legales y financieros. Con esta especie de computadora gubernamental se completa el elemento de HOD. Pero hay otras actividades que entran también en este elemento. Así las comunicaciones oficiales que van desde los volantes para reclamar una rebaja de impuestos hasta la mera propaganda política. La campaña publicitaria en pro de la subdivisión decimal de la libra esterlina constituye un buen ejemplo. También son del orden de HOD los departamentos destinados a tratar problemas particulares. Pueden dedicarse a suministrar a las compañías información sobre comercio exterior o informar sobre el establecimiento de nuevas poblaciones o la habilitación de nuevas áreas. Así también las oficinas de asesoramiento en todos los niveles de la administración, los sistemas de indización, el acceso a hechos. Todo lo que está de lo que hay. Permíteme, Ana. Ana, Hilda. Hilda. Sí, perdón, ya le apagué el micrófono. No, sí, te íbamos a encargar el micrófono. Gracias. Adelante, Ana. Gracias. Disculpa. Así también las oficinas de asesoramiento en todos los niveles de la administración, los sistemas de indización, el acceso a hechos que solo un gran cuerpo administrativo, como el gobierno, está en condiciones de investigar. Puede tratarse de secciones que atienden a nuevas invenciones, como el Departamento de la Fuerza Aérea o de la NASA, y muchos otros cuerpos de investigación científica o técnica. Muchos de ellos están en vinculación con las universidades, las cuales, naturalmente, entran también en el orden de HOD. A la misma Cefirá corresponden evidentemente funciones como las telecomunicaciones del país y las conexiones internacionales, incluyendo los servicios secretos o las aduanas, las tasas comerciales, los departamentos de inmigración, las misiones y ferias comerciales auspiciadas por el gobierno. La oficina de sellos es puro HOD, como lo es toda comunicación oficial. A este tipo de actividad corresponde todo documento rotulado como de servicio oficial, como los despachos enviados al soberano para su atención, pues, según hemos dicho, un despacho sin la firma y el sello reales no puede hacerse ley, sino que permanece en el orden de HOD. La administración civil a menudo produce documentos que se adelantan a los tiempos. Ello ocurre porque, por sus análisis de la información disponible, es capaz de anticipar lo que puede necesitar un ministro. Tales documentos son a menudo detalladamente elaborados, sujetos a modificación en el recinto de la legislatura. He aquí a HOD en funciones bajo el control de Geburá, aunque su lealtad está primariamente dirigida al incorruptible ideal parlamentario de Tiferet. Al pueblo corresponde Yesod. O sea... Permíteme, Ana, un minutito, por favor, para ver si hay comentarios. Parece que ya pasa a otra Cefira. Sí. Si tienen comentarios...
Yo lo, A mí se me hace, perdón Pedro, a sí, mí se me adelante. hace bien interesante ver cómo este texto está haciendo el símil de el ejemplo Ajá. del gobierno o del tipo de, como en el parlamento, y cómo lo está asociando con cada sefirá. Ajá, exacto, exacto. Es sorprendente, con los lujos de detalles de asociación que hace. Y ahí una vez más puedo ver la correlación de lo que son las leyes a cómo es adentro, es afuera. Entonces podemos ver cómo estas sefirot nos rigen internamente como individuo, como ser humano, y al mismo tiempo en el aspecto exterior, cómo se interrelacionan y cómo se proyectan Así es. todo. Y algo que también deja muy claro es que una sociedad eh, tiene prácticamente o es prácticamente un ser vivo también, con todas las mismas funciones. Por ejemplo, el maestro Estrada comenta mucho aquella ley de conjuntos y conjuntos. No sé si la recuerdas, Ana. Ley de No me conjuntos. recuerdo bien, no me acuerdo muy bien si es de que las células se agrupan y forman tejidos, los tejidos forman órganos, los Sí, órganos forman sistemas, los sistemas así es. forman cuerpos. Así es. Siempre nosotros, por ejemplo, como dices tú, las células son organismos vivos, pero un gran grupo de células forman órganos, algo mayor, una estructura mayor. Grupos de órganos dan lugar a cuerpos humanos, a seres vivos. Y así, nosotros como seres humanos tenemos nuestra aplicación del árbol cefirótico, pero también somos como células en la sociedad, en la naturaleza, formando algo mucho mayor, organismos mayores, que también tienen su árbol, también tienen su Tiferet, su Jod, su Yesod, ¿verdad? Muy interesante. ¿Qué opinas, Hilda? Bueno, aquí tengo mucho ruido, pero hablamos de esta organización, ¿no? Coincido con Ana cuando dice que se cumple, ¿no? La ley en donde lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Así es, correcto. Este, muy bien. Entonces, a ver, parece que sigue Yesod. Déjenme ver qué tan amplio es. 102. Un minutito. Ah, parece que. Ah, miren, queda una página. Yo creo que la vamos a ver. 102, 103. Ah, son 4. ¿Cómo está? 104. Bueno, la vamos a ver para terminar este capítulo, esta unidad. Bueno, supongo que Hilda no puede apoyarnos a leer. Yo puedo continuar, Pedro. Ok, ok. Al- Adelante. Gracias. Al pueblo corresponde Yesod o su equivalente planetario, la luna. Elemento pesado, cambia de tiempo en tiempo, a veces reflejando la circunstancia nacional o internacional, a veces reaccionando contra ella. A esta escala, el pueblo es análogo al mar en su movimiento de flujo y reflujo. Eleva tal gobierno al parlamento o lo arroja de él, dejándolo quizá a medio camino de lo que aquel pensaba habría de ser un buen segundo término de un período en funciones. Yesod es el reino de sueños y espejismos.
El político sabe que su imagen pública labrará o arruinará su carrera y que cada entrevista televisiva o discurso de barricada afectará a sus posibilidades de llegar a primer ministro o a presidente. Un candidato se toma gran cuidado para construir en el campo de Yesod una buena imagen de sí, retocándola de modo de mostrar que es consciente del hombre común y de sus problemas, aunque una vez en el poder ponga la vista en objetivos diferentes. Todos los agentes de propaganda política en todas partes del mundo saben que ha de provocarse excitación para mover a las masas aún a votar, salvo que la ley imponga el ejercicio de este derecho. Mítines, convocatorias, el juego de réplicas y contrarréplicas, hasta algo de lucha, generará por lo menos cierta onda de movimiento entre la población. El pueblo en general es pasivo, vive su existencia diaria según cierta rutina, solo ocasionalmente movido por una coyuntura grave como una guerra o una depresión económica. La mayoría lee los diarios, mira televisión, oye las noticias por la radio del auto con relativa indiferencia, excepto cuando algo la involucra de modo personal. Y cuando en alguna otra parte ocurre una catástrofe, ella pronto se esfuma de la pantalla del Yesod nacional hasta disiparse en el móvil ciclo del trabajo, el juego y el reposo. El pueblo es la fuente energética de la nación. El curso sin fin de las generaciones provee la energía necesaria para elaborar la riqueza natural. De este punto generador provienen los hombres y mujeres que por cualquier razón, sean los ideales o la ambición personal, se incorpora al árbol del parlamento. Yesod es la Sefirá que le da soporte y debe a la vez ser regida por él, de modo que no caiga en la anarquía. Las leyes están hechas para contener y a la vez proteger al pueblo, de manera que el más significante de los individuos obtenga justicia, aún contra la corona o el Estado, sea en el más bajo, sea en el más alto tribunal de la nación. Malhut es el país, el suelo nacional, es la tierra misma, los ríos, los lagos, los mares circundantes, el aire que la envuelve y el derecho al espacio celeste. Antes de que llegara el hombre, Inglaterra era un erial insular, donde operaban las leyes naturales de la selva. Con la llegada del hombre, el equilibrio cambió. Se desbrozaron bosques, se secaron pantanos, se explotaron las riquezas minerales del suelo. No nos corresponde juzgar si esto fue bueno o malo, porque, para ver el todo, debemos considerar la contribución humana desde un nivel planetario. Todo lo que podemos decir es que el hombre es la punta de lanza de la evolución y el hecho de que haya hecho retroceder el erial es parte de un designio cósmico, incluida la polución, si se la corrige. Desde el punto de vista de nuestro árbol parlamentario, vemos cómo está literalmente enraizado en el suelo. El hombre no puede vivir sin la tierra. El alimento puede traerse, pero el ser humano necesita un espacio para vivir y obrar. Se ve cómo en Gran Bretaña la corona sostiene el país, un don de Dios para el pueblo. Con el curso de los años, esto parece ya tener un sentido meramente simbólico. De hecho, observamos que, con el desarrollo de la conciencia social, las sociedades, tanto capitalistas como comunistas, reconocen que el deber del Parlamento no es
para con la aristocracia política o plutocrática, sino para el pueblo en conjunto. Una vez más se manifiesta aquí el árbol inherente a todo organismo completo. De no ser así, y constantemente la historia atestigua los resultados de gobierno que no permiten el desarrollo natural del árbol, irrumpe la revolución como un intento de restablecer un orden equilibrado. Esto no significa recomendar la revolución, porque en las tempestades violentas del árbol de la vida, como cualquier otro, se sacude, perturbando su equilibrio. Por ejemplo, a veces el pueblo se levanta y las masas dominan, como cuando la pesadilla de Yesod del terror asumió el gobierno en Francia. Ocasionalmente, un hombre en la posición de jefe del Estado empieza a creerse Dios en lugar de verse como el servidor de él, puesto a la cabeza de una nación. Más de un dictador ha caído en esto. En la mayoría de los casos de crisis, un lado del árbol parlamentario pesa en demasía. Así, tenemos un gobierno con sobreactividad de Gesed en el pilar de la fuerza, como en la Francia prerevolucionaria, o un Estado con sobreactividad de Geburá en el pilar de la forma, como el de los puritanos en la Inglaterra de Cromwell. Aquí, pues, como primer ejercicio, hemos presentado el árbol de la vida aplicado al Parlamento. Excelente. Comentarios, hasta aquí llega este capítulo. Pues la verdad es cuando no, bueno, yo estaba revisando, ¿no? Lo que sucede con nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué sucede con el país? Y que en un momento dado, ¿qué es lo que nosotros cómo nos estamos viviendo, ¿no? Siento que estamos más en la parte del yeso porque elegimos a nuestros gobernantes a partir de las emociones, ¿no? Y cómo hay una situación de mucha incontrabilidad, o sea, no controlamos las emociones y tanta violencia que hay. Y me parece que pues tenemos, o sea, el mismo pueblo está generando ese tipo de gobernantes. Sí, sí, como hay una máxima que dice que el pueblo tiene el gobernante que merece, algo así, ¿verdad? Pero, o sea que, en otras palabras, la persona que es elegida es representativa de las masas. Ese es el estado de conciencia, por decirlo así, de la masa. Y entonces eligen a quienes los representen nada más, o elegimos, no nos podemos excluir. Quizás algunos pensemos diferente, pero obviamente quien predomina son las mayorías, ¿sí? Y las mayorías, aunque algunos no queramos algún gobernante o un partido, pero si la mayoría lo escoge, pues ese vamos a tener. Eso quiere decir que en promedio, toda la población vibramos de esa manera, en promedio. Sí, muy ilustrativo, Hilda, lo que comentas. Y muy ilustrativo, la verdad, cómo las asociaciones, ni mandado a hacer, porque, y estoy seguro que si le buscamos más detalles, más salen con cada céfira, o en todas las cefirot. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque un país, una sociedad, no es más que un organismo vivo también, que tiene todas sus funciones, así como nosotros. ¿Algo más? Sí, Pedro, yo tengo un comentario aquí en la página 104 que está ahorita en la pantalla. Ajá. Donde dice, por ejemplo, a veces el pueblo se levanta y las masas dominan, como cuando la pesadilla de Yesod del terror. O sea, el nombre Yesod
y el adjetivo que le ponen del terror. Del terror. Me imagino que se están refiriendo, perdón, a la Revolución Francesa. Sí, creo que sí, lo comenta por ahí. Sin embargo, también me imagino yo a los levantamientos, a la rebeldía. Yo estoy pensando en el país, ¿no? En un ejemplo más presente, en donde pues la gente está tomando la justicia por su propia mano, en donde ya el presidente de alguna manera pues está, pero no, realmente él no decide, en donde las condiciones de están en manos de otras personas y que aparte está sucediendo en allá en el norte. O sea, hay muchas cosas, muchos ejemplos para ver esa parte, pero también está la parte también positiva, porque dice, después de que se mueve, ¿no? Después de que se simbra, después de que viene este terror, realmente es algo necesario porque va a surgir algo nuevo. Entonces, también pensaba en el ejemplo de, por ejemplo, de los homosexuales, ¿no? Que ahorita está muy vigente, muy presente, y dice uno, bueno, pues como sociedad, ¿hacia dónde vamos? Pero digo, este es el momento en donde se está moviendo, digamos, las bases, como para que en un momento dado quede una humanidad más consciente, ¿no? Entonces, lo que aparentemente es muy malo, realmente no es tan malo. Así lo veo. Así es, Hilda. Sí, definitivamente, tanto los gobernantes como las situaciones, las experiencias que nos tocan vivir, pues son precisamente cosas que nos hace falta vivir. Algo tenemos todavía que aprender de ellos y de esas experiencias. Y hasta que como colectividad no nos caiga el 20, pues ya vamos a trascender esa situación, mientras las vamos a seguir experimentando. Lo que comentabas hace rato, Hilda, que las inseguridades, la inseguridad en el país, la violencia, etcétera, también tenemos que ver algo. Un gobernante, creo yo, es un punto de vista personal, por muy bueno que sea, es complicado, es difícil que pueda tener control de todas las situaciones. Es algo muy vasto, un país, y muchísimas mentes, emociones involucradas, las de sus habitantes. Entonces, pueden surgir situaciones muy inesperadas y que puedan estar fuera del control del gobernante. Ok, ¿algo más antes de pasar al otro tema? ¿Todo bien? Bueno, creo que es una buena práctica, como le llama él en un capítulo anterior, una buena asociación. Para la siguiente semana tenemos el capítulo 13, Dios y Mamón. Mamón. Bueno, por lo pronto voy a dejar de compartir para poner la otra. ¿Alguien leyó la porción, la parashá de esta semana? Ana, ¿sí? Sí, yo la leí. Es los dos últimos capítulos de Levítico, si no mal recuerdo. Y lo que me llamó la atención es que la primera parte, creo que fue el capítulo 26, donde es toda esta parte menciona a Hashem que si mantenemos los preceptos, pero ocupo otras palabras, ¿no? Decretos. Sí, que si mantenemos todo lo que nos manda a hacer,
¿cuáles son los resultados? Que los resultados son positivos, que aún Ajá. si somos 100 personas harán Eh, correr a Ajá. muchísimos enemigos que sean numerosísimos. Y así va dando ejemplos, ¿no? De todo lo positivo cuando mantenemos, cuando guardamos, cuando cumplimos los preceptos. Y luego cambia y menciona la parte opuesta Ajá. y lo que sucedería si la persona no cumple los preceptos. Hay una parte que me llamó la atención que fue, voy a traer la Biblia rapidísimo. Sí. Creo que es el último versículo del capítulo, aquí está, en el capítulo 27, el versículo 16. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, esta es la parte que viene, tu estimación será conforme a su siembra. Entonces aquí menciona, un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Entonces esa es la parte que me llamó la atención, porque cuando dice homer, lo que trae a mi mente es la relación del proceso de Homer de las 7 semanas. Ajá. Y sabemos que en el Homer se menciona la cebada. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte me llama mucho la atención. Y la otra parte que dice, se valorará con 50 ciclos de plata. Y yo escuché cuando hice la investigación del Homer, no escuché, leí, cuando hice la investigación del Homer, que en la escalera de Jacob, en esta investigación que leí, le asignaban 49 peldaños. Y Ajá. entonces mencionaba que si nosotros trabajamos y llegamos a ese peldaño número 49, es como que Hashem nos dice, bueno, ya hiciste todo este esfuerzo, el 50 yo te tiendo la mano. Correcto. Entonces a esto lo relacioné. Sí, Básicamente eso es lo que me llamó la atención. es como el año 50 del jubileo. Exactamente. Y menciona el jubileo. Sí, lo menciona. Que Sí. nos dice que precisamente en ese año no necesitamos hacer nada, sino dejárselo todo a Dios. Ujú. Sí. Y yo creo, no estoy muy segura, pero me da la impresión que este año es un año de jubileo. Eh, Mira, voy a checar porque tampoco lo tengo así presente, pero ahorita a ver si lo podemos checar. Ok. Muy bien, entonces precisamente en la primera parte, en el primer capítulo 26, trata, de hecho así empieza esta porción, diciendo, estos son mis estatutos y si los siguen, van a obtener todos estos beneficios. Yo les daré la lluvia en su tiempo, etcétera, ¿verdad? Que tiene su significado. Y luego, lo contrario, como dice Ana, pero dice Hashem, si ustedes me niegan o no acatan mis mandamientos, serán sencillamente castigados. Y de muchas maneras, es muy explícito con los castigos que se obtendrían o que se obtienen. Vamos a ver qué nos dice este material al respecto. Empieza así.
im bejukotai telehu banatati gismeihem. Bejukotai significa estatutos y comienza diciendo, si siguen mis leyes, y se cuidan de cumplir mis mandamientos, yo les proveeré la lluvia en el tiempo adecuado. Esto de les proveeré la lluvia en el tiempo adecuado, algunos autores muy reconocidos lo traducen o lo interpretan como la abundancia necesaria en todos los aspectos. Luego dice, esta es la última parashá del libro de Levíticos, por lo que este próximo Shabbat se le llama Shabbat Hashak, que quiere decir Shabbat poderoso. Porque la última porción de cada libro es Malkut, el nivel físico de cada libro de la Torá. La Torá consta de 5 libros, uno por cada nivel, uno en Keter, otro para Jogma, otro para Binah, uno para Seirampi y uno para Malkut. Entonces, dentro de esos 5 libros y esos 5 niveles, cada último capítulo de cada libro está también asociada con Malkut, que es como la materialización de la energía de ese libro. La concretización de esas energías. Esta porción no comienza como las anteriores, que dice o se traduce, Dios le dijo a Moisés que le diga a los hijos de Israel o que le diga a los hijos de Aarón. Dice el Zohar que esta porción describe el momento en que Moisés, quien está orando por nosotros, escucha el pensamiento del Creador. Es el momento en que Moisés entró dentro del pensamiento del Creador. Ese pensamiento es una promesa, que es una bendición que nos está dando el Creador. La Kabbalah nos enseña que una promesa es una energía que viaja en el tiempo, una energía que tomamos prestada del futuro para materializarla en el presente. Sí se ve esto, ¿verdad? Porque una promesa es de algo que va a suceder. O sea, es para el futuro. Pero tenemos la opción, la posibilidad de concretarla en el presente, de materializarla. ¿Sí, Ana? Gracias, Pedro. Esta parte que estás ahorita leyendo se me hace súper importante, porque eso que dice, una promesa es una energía que viaja en el tiempo, lo cual me hace pensar que si hacemos promesas y luego no las cumplimos, bueno, pues esta energía que vamos, nuestra propia energía, algo así como que la vamos poniendo como en cápsula, no en cápsula, pero como que la vamos invirtiendo. Degradando, sí. Ajá, Sí, y, sí. y luego es energía que no estamos utilizando, que está ahí como algo que traemos encima cargando. Sí, es como lo que en psicología se conoce como, tú debes saber mucho de esto, los ciclos abiertos. Cuando hay ciclos abiertos se dice que están robando energía, ¿verdad? Exactamente, y de ahí que se sugiera que completemos, que cerremos. Así es, así, cerrar ciclo. Efectivamente, más adelantito viene qué es lo que ocurre cuando no se cumple una promesa, que tiene mucho que ver con lo que tú comentas. Gracias, Ana. Entonces dice, para materializarla en el presente, una promesa es capaz de solucionar un conflicto. Por eso nos sentimos bien cuando realizamos una promesa. En el universo no hay nada que esté fuera de su lugar. Solo en el caos hay desorden. Cuando no cumplimos una promesa, quedamos, aquí está,
Cuando no cumplimos una promesa, quedamos debiendo energía y más tarde o más temprano todo lo que debemos lo tenemos que pagar. Por lo tanto, una promesa no cumplida le abre la puerta al caos. Por eso nos tenemos que cuidar de prometer cosas y de no cumplirlas. Es lo que comentábamos, Ana, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces dice, una promesa cumplida genera confianza. La confianza que los hijos tienen para con sus padres parte del principio de que lo que prometemos lo cumplimos, haciendo que nuestras promesas se conviertan en hechos concretos. Un hijo que confía en la palabra de sus padres, más tarde confiará en el sistema al que llamamos Dios. El propósito de la Kabbalah es acabar con el caos en el cual vivimos, y para ello nos da instrucciones bien precisas. Debemos dejar de actuar creyendo que lo que hacemos no tiene ninguna consecuencia e impacto en el mundo. Fíjense, esta frase, mucha gente vive así. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ¿cómo se llama? Una transgresión a una regla o a una ley. Dicen, una vez no pasa nada. Pero así piensan millones. Y se hace todo una avalancha, ¿no? De energía. O lo vuelven a repetir. Entonces, todo lo que hacemos o pensamos o prometemos y no cumplimos tiene una consecuencia. La gente trata de pasarlas por alto, pero no es así. No es así. Entonces, dice, si llevamos las promesas a gran escala, podremos entender que una promesa que hace el Creador es mucho más sólida aún. Aquí está haciendo alusión a que el Creador nos promete al inicio de esta porción que si nosotros seguimos sus mandamientos, sus estatutos, Él nos va a proveer de la lluvia adecuada en su tiempo adecuado, es decir, de prosperidad, de abundancia. Rashi dice que esta frase, como empieza la porción, significa, si hacen el trabajo difícil cuando no quieren hacerlo, merecerán todas las bendiciones que nos puede dar la luz del Creador. El Creador nos está prometiendo aquí que podemos controlar el mundo físico, manejar la materia, mediante la realización del trabajo difícil. Somos un alma dentro de un cuerpo, una chispa de luz dentro de una vasija. Y es la vasija la que le da forma a esa luz. Por eso cada persona tiene un aspecto físico diferente al del otro. La vasija limita la luz, la encierra dentro de sí. En general, esta forma está determinada por el deseo de cada quien y ama sentirse bien, ama el confort. En muchos casos, se es adicto al sufrimiento, a la ira y a las emociones negativas porque es lo conocido y lo conocido no nos da miedo. Es una zona de comodidad. El trabajo difícil es salir de ese confort. Cuesta trabajo hacerlo porque sentimos que perdemos algo. Pero esto solo es un pensamiento que viene de la limitación de la vasija. Es decir, los temores, los miedos, las limitaciones que tenemos, que percibimos o que sentimos, es algo que lo podemos cambiar si observamos desde un punto de vista más elevado, que es el ser interno. Rav Ashlag explica que el proceso de creación tiene solo dos niveles que transitar: el nivel de Zeir Anpin y el nivel de Malkut. La materia prima y la forma, correspondiendo la materia prima al Zeir Anpin y la forma a Malkut.
que es el proceso que experimenta la luz para entrar en la materia. Rav Ashlag aclara que cuando las cosas están en el estado de materia prima, podemos modificarla, pero una vez que ya entra en la materialidad, esta adquiere forma y el proceso de cambiarla se vuelve complicado. A ver, como para que nos vaya quedando más claro, arriba, en los planos superiores, es donde podemos hacer modificaciones o mentalizar, visualizar, cómo queremos que sea nuestra realidad, cómo queremos ser nosotros mismos, con qué virtudes, con qué cualidades, porque nada de que así nací y así, como dice la canción, y así me moriré. Hay una canción que dice así, Ana, por acá. Pegó mucho, pero la realidad es que uno tiene el poder de definirse, de autopulirse, de determinar qué es lo que realmente quiere para uno mismo. Cómo quiero ser, qué cualidades quiero tener, qué virtudes quiero desarrollar y a la par, qué cosas debo ir superando, qué cosas debo ir trabajando. Eso es en el mundo de Seiram Pin, cuando todavía la luz está en materia prima. Entonces dice, a nivel práctico, nos ponemos en el nivel de la materia prima cuando hacemos acciones que van en contra de nuestro ego. El compartir, el darse a los demás, el amar sin condiciones, la discreción, la humildad, la fe o emuná, que es saber que todo lo que nos pasa es parte del plan fabuloso que el Creador tiene para nosotros. Luchar contra el ego es luchar contra la envidia, contra los celos, contra la inseguridad, contra la flojera. Este es el trabajo difícil porque se trata de batallar contra emociones instaladas ancestralmente en la memoria celular de la humanidad. Es decir, registros que traemos de antaño, de generaciones. Tenemos que ser capaces de observarlos y de decir, hasta aquí quiero yo esto, porque de aquí en adelante quiero esta otra situación más elevada para mí. Y a veces, estoy recordando que Hilda también es psicóloga, las dos saben bastante de esto. A veces hay que romper hasta con patrones que los padres nos inculcaron. Porque ya ven, se dice que los hijos somos muy fieles a los patrones que los padres nos dejan. De una manera inconsciente. Ahí estamos repitiendo los patrones, aunque sean dañinos o aunque no nos beneficien. Pero tiene que llegar un momento en que observemos que ya no nos sirven y que tenemos que modificarlos, aunque nos los haya enseñado papá o mamá. ¿Sí me explico? Suena, no sé si se oiga drástico, fuerte, pero es muy realista. Ok. Entonces, son las lealtades que tenemos con la familia. Así es, exactamente. Exactamente, sí. Tenemos que romper patrones, romper cadenas, eslabones. Entonces, ¿dónde me quedé? Dice, el hecho es que cuando las cosas están en el estado de materia prima, pueden ser modificadas. La manera de controlar la materia y manifestar milagros es cambiando nuestra forma a su estado de materia prima. Y eso lo hacemos a través del trabajo que no quiere hacer nuestro cuerpo o del trabajo que no estamos inspirados a hacer. El trabajo que nuestros deseos nos dicen que no hagamos. Es también muy común esto. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y hasta el cuerpo mental siempre van a poner resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta lo ya establecido, lo conocido,
porque eso es, hay seguridad en eso. Aunque no nos beneficie, pero es seguro. Entonces, pero cuando queremos hacer un cambio, se oponen, el cuerpo se opone, pone resistencia la emoción, pone resistencia a la mente. Y sin embargo, es algo que tenemos que hacerlo. Ese es el trabajo difícil al que nos comenta este rabino. Bueno, dice, uno de los preceptos, uno de los estatutos de la Torá es la recomendación de lavarse las manos al abrir los ojos. Para el cuerpo es tedioso. Es muy rico en estirarse, frotarse los ojos y dejarse llevar por los deseos del cuerpo sin resistirse. Pero cuando comenzamos a lavarnos sistemáticamente las manos, comenzamos un proceso de purificación que nos otorga un bienestar que no es conocido, por lo cual no lo podemos percibir fácilmente. Los deseos de nuestro cuerpo están pegados a las fuerzas impuras, las cuales nos hacen sentir placer dentro de la suciedad. Un placer intenso, cuya intensidad se paga con vida, porque es tomada de nuestra energía vital. No es que perdamos la vida, pero sí perdemos vitalidad, se usa vitalidad en ello. Los estatutos de la Torá tienen como objetivo principal erradicar la muerte del mundo. ¿Quién me ayuda un poco? Yo Sí, puedo, Ana, levantaste la y mano. tengo una pregunta también. Sí, ¿Se refiere esto a lavarnos las manos cuando nos levantamos, después que nos despertamos de la noche? así es. En cuanto se levanta uno, una recomendación es que lo primero que hagamos es lavarnos las manos. Con agua y con jabón. Y con jabón, sí. Y hay un proceso que hay que seguir con los dedos, las palmas, etcétera. Pero es con la idea de ir limpiando, hacernos al hábito de irnos limpiando y haciéndonos más sutiles. Les voy a compartir mi experiencia. Yo no lo estaba haciendo. Y el miércoles que estaba preparando este material, me hice el propósito de hacerlo el jueves, la mañana del jueves. Pero no lo hice, se me pasó, como toda la costumbre de siempre, ¿no? Me tallaba la cara, los ojos, y hasta después me acordaba que había que lavarse las manos. Me volví a hacer el propósito para hacerlo el viernes. Y bueno, sucede que entre semana me levanto a las 5 y carrereado para alistarme para irme a trabajar. También se me pasó. Hasta hoy sábado lo hice. Pero quiero tener esa experiencia, hacer esta experiencia, porque creo que por algo lo recomiendan. Es como bendecir los alimentos, es algo maravilloso, maravilloso. Y de hecho, aquí viene el reto enseguida de hacerlo durante 3 meses. Voy a Ok, terminar estos 2 párrafos y me ayudas, Ana, por favor, ¿sí? ¿cómo no? Gracias. Dice, este bienestar que nos otorga iniciar un proceso de purificación. Ya lo había leído. No, no es conocido y por eso en un primer momento pasa desapercibido, pero progresivamente él va aumentando al punto que este se hace más y más fuerte, hasta volverse inquebrantable. El bienestar que nos otorga la luz es inquebrantable. Adoptar durante 3 meses esta práctica y a los 3 meses intentar pararlo. La sensación que produce es mágica. Buscarán regresar desesperadamente al estado que dejaron atrás. Una vez que comenzamos un proceso de purificación, nos hacemos sensibles a las energías sutiles. Podemos percibirla y seleccionar cuál queremos y cuál no. Es lo que les comentaba. Ojalá que podamos todos llevarlo a cabo e ir comentando nuestras sensaciones, nuestras experiencias.
¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Ah, sí, yo voy Bueno, a... sería cuando ya te vas a levantar para levantarte, porque en las noches pues uno se levanta varias veces bueno, yo me levanto una o dos veces para ir al baño, pero, pero, pero me regreso a dormir. Entonces sería en la mañana ya cuando me voy a levantar, ¿verdad? Sí, ya cuando se va a levantar a las actividades, que lo primero que se haga, antes incluso de tallarse la cara y los ojos, sea lavarse las manos. Yo hasta había pensado en la opción de tener un recipiente con agua cerca de la cama para que no se me pase y ahí luego lavarse las manos. Pero es lo que yo había pensado. Cada quien como lo vea más factible, ¿verdad? Ok, Voy a seguir entonces. sí, por favor, Ana. Controlar la materia es una bendición que el Creador nos da en este Shabbat. Todo esto es Hazak poderoso. Al respecto, el Zohar dice, nada bueno viene del trabajo del hombre que se hace bajo el sol. No se refiere al lugar en donde vivimos, sino al trabajo que se hace debajo de Ser Ampín. Es decir, tanto el trabajo espiritual como el trabajo físico que se hace debajo del sol. Un trabajo que sea solo para sentirse bien, un trabajo solo en Malhut. Por ejemplo, meditar en las mañanas y luego desatar el ego durante el resto del día es un trabajo que nos sirve de mucho. Esto se ve bastante en las religiones. Se cumple con el servicio litúrgico, se ora mañana y noche, pero hasta ahí llega la espiritualidad. A la hora de la práctica no hay manifestación de luz alguna, es decir, ni se revela luz ni se eleva nada. El trabajo que permite que podamos cambiar todas las formas de este mundo se hace sobre el sol, poniéndonos en el mismo punto o en el nivel en donde la luz aún no ha entrado en la vasija. La luz es solo el aspecto del bien y la misericordia. El movimiento del árbol de la vida comienza desde Keter hacia Jogma. A partir de allí, la luz ha entrado ya en la forma, así que el punto focal de atención debemos ponerlo allí. Por ello, en la Cábala se nos habla de los atributos de Keter: humildad, buen pensamiento y buena voluntad. A nivel práctico, esto significa la corrección de nuestros 5 sentidos. Que nuestras orejas solo puedan escuchar el sonido de la santidad. Que nuestros ojos solo puedan ver la perfección. Que nuestra nariz solo pueda sentir los aromas sutiles del incienso que perfuma la creación, y que de nuestra boca solo salgan palabras santas. A esto se refiere el trabajo difícil. Qué bellísimo, ¿eh? El Ari nos explica que hay un Shabbat semanal y un año Shemitah, que también se llama Shabbat. El ascenso espiritual de todos los mundos es la esencia del Shabbat. Cada mundo se eleva a un nivel más alto que el nivel en donde se encuentra durante el resto de la semana. Específicamente, Netzat, Hod, Yesod, Malhut del mundo de Asía colectivamente asciende al nivel normalmente ocupado por Gesed, Geburah y Tiferet. Entonces Gesed, Geburah, Tiferet asciende al nivel de Jogma, Binah, Dat. Por consiguiente, Jogma, Binah, Dat de Asía ascienden al nivel de Netzah, Hod, Yesod, Malhut de Yesirah. Y así sucesivamente hasta el principio original de la emanación misma. Todas las sefirot del árbol ascienden un nivel cada semana. Por
Por eso en Shabbat podemos lograr un entendimiento más amplio de todo. Podemos mejorar nuestra percepción e inclusive afinar nuestra intuición. Esta es la magia que sucede cada Shabbat de la semana. Wow. Aunque cada séfira tiene su propia identidad, las sefirot del intelecto, de las emociones y de la manifestación funcionan juntas. Es decir, un mundo en la Cábala es un nivel de conciencia, es un reino en el que todo en este nivel comparte una conciencia común de Dios. Un mundo inferior sostiene menos conciencia divina que un mundo más alto, el cual sostiene más. El ascenso de los mundos en Shabbat significa que cada nivel es capaz de sostener temporalmente un nivel de conciencia de Dios que normalmente es demasiado alto para ella. Tan pronto como el Shabbat ha terminado, la realidad vuelve a su estado anterior. Sin embargo, quedamos impregnados de eso que saboreamos en lo alto, lo cual nos impulsa a la elevación de conciencia durante la semana. El entendimiento que recibimos durante Shabbat permanece. Es así como, poco a poco, elevaremos nuestro mundo colectivamente. El Ari explica que el año Shemita se llama Shabbat porque es similar en este aspecto al Shabbat. Todos los mundos ascienden a un nivel más alto que el normal, tal como lo hacen en el Shabbat semanal, con excepción de los mundos superiores. Es decir, durante todo un año solo suben los 3 mundos inferiores de Bria, Yetzirah y Asía. El nivel de Asilú permanece justo donde se encuentra. Entonces nuestro mundo se acerca a Atzilú, que es el nivel de sabiduría. En el año Shemitah tenemos la posibilidad de despertar a los niveles de conciencia superiores. De ahí la relación entre el monte Sinaí y el Shemitah. Wow. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, fíjense que a mí en lo personal se me hace muy interesante, muy importante esto, de que nos dicen que en Shabbat, casi de una manera natural, los niveles del árbol de la vida se elevan, así como nos los comentaron, ¿no? A ocupar el nivel siguiente superior y esos de arriba a ocupar el siguiente superior. Y que por eso en Shabbat podemos desarrollar más fácilmente nuestras cualidades de percepción, de entendimiento, de conocimiento, inclusive la intuición. Y que pasado el Shabbat vuelve a la normalidad, pero traemos ya esa probada del mundo superior, de los mundos superiores. Y eso es lo que nos impulsa a buscar el crecimiento espiritual. Está bien interesante. Luego más adelante comenta que la ubicación de Malkut es una séfira que no está debajo exactamente de las otras, como se muestra en la gráfica del árbol de la vida, sino que está un poco por detrás y que por eso es que se pueden elevar las 4 de abajo hacia las 3 siguientes. Vamos a ver, creo que aquí enseguida viene eso. Lo pongo. Ah, exactamente. ¿Te ayudo, Ana? Puedo seguir leyendo, Pedro. Ok, adelante, gracias. De nada. Otro detalle importante es que la cuarta de las 4 sefirot inferiores, Malhut, no está situada debajo de las otras sefirot, como se indica gráficamente. Ella está detrás.
de modo que podemos asumir que ocupa un nivel propio. Es por eso que durante Shabbat, 4 sefirot pueden ocupar el nivel de 3. Es como cuando los pies se extienden y quedan ubicados a la misma altura que las caderas. En otras palabras, Malhut está detrás de Yesod, y cuando se elevan en Shabbat, entonces se ponen de frente. Esta información nos sirve para madurar emocionalmente. Esto significa que durante la semana las emociones están un tanto divorciadas o desconectadas de sus medios de expresión, pues Malhut y Yesod se dan la espalda. De la misma manera que dos personas que se dan la espalda se desconectan, asimismo sucede energéticamente arriba. Por eso aprendemos que durante la semana estamos destinados a concentrarnos en la tarea de rectificar y elevar el mundo físico. Solo lidiamos con los niveles del Malhut de Asía. Esto implica una desconexión temporal de nuestros estados superiores mientras nos adentramos en el desierto de la realidad no redimida. A eso se le llama hacer trabajo a la mano, pero en Shabbat descansamos de este desafío. Entonces la conexión con el yo superior se da como un regalo. Abandonamos la lucha y nos dedicamos a ser feliz, dejando todo en manos de Dios. Por debajo del mundo de Asía hay un mundo llamado árbol Klipot, que es el residuo de los mundos del caos. Este árbol se mezcla con el árbol de Asía. Inclusive el Zohar dice que centenas de miles de personas viven en los niveles de las Klipot y apenas comienzan a elevarse espiritualmente para ubicarse en el Malhut de Asía. A nivel práctico, esto quiere decir que vivir en este mundo de espalda a Yesod implica que lidiamos con el caos y tenemos independencia de acción para traer la espiritualidad a nuestro nivel material. No es Dios quien viene, somos nosotros los que lo llamamos. Tu realidad eres tú quien la fabrica. Si decides verla bella y fácil, por mayor dificultad que enfrentes, es tu decisión de belleza la que termina resolviendo estos problemas. Si en cambio eres negativo y quejoso, asimismo se expresará tu realidad. Algunas veces el caos nos ahoga y se nos dificulta ver la belleza del mundo. Pero la magia de Shabbat consiste en que nos ponemos de frente a Yesod para recargarnos de emociones superiores para la semana. Nuestras percepciones son ilusiones y tratamos de resolver nuestros desafíos basados en esas fantasías, pero podemos cambiarlo con solo decidirlo. El Ari nos dice que si vamos a crear una fantasía, pues que sea la mejor, la que nos dé paz, la que mejor nos sirva para nuestra realización. Al final nos daremos cuenta que hay una parte divina nuestra que aun cuando navegue en el caos, emerge para elevarnos momentáneamente. En el Zohar se comenta que el rabino Iya y el rabino Yossi por un camino encontraron a dos hombres caminando, y al mismo tiempo un hombre muy pobre que venía les dijo a estos dos: Viajeros, por favor, dame un pedazo de pan para sostenerme, porque he estado perdido en el desierto durante 2 días y no he comido nada. Uno de los hombres se apartó, sacó las provisiones que había traído con él para el camino y se las dio. Le dio de comer y le dio de beber. Su compañero le dijo: ¿qué harás cuando necesites comida? Porque yo comeré la mía. Él le dijo:
¿Y te parece que yo confíe en ti para darme comida para viajar? El hombre pobre se sentó a su lado hasta que había comido todo lo que le habían dado, y el hombre que lo ayudó le dio el resto de pan al pobre para que tuviera que comer, y siguió su camino. El rabino Hía dijo: Dios no quiso que fuéramos nosotros quienes diéramos de comer al hombre pobre. Rabí Yossi dijo: tal vez haya una sentencia inminente sobre ese hombre generoso, y Dios quería poner esta mitzvah, buena acción, en su camino para salvarlo. Mientras caminaban, el hombre generoso se agotó. Su compañero le dijo: ¿no te dije que no dieses tu pan a otro? El rabino Hilla dijo al rabino Yossi: tenemos comida con nosotros, vamos a darle algo para comer. Rabí Yossi dijo: ¿quieres quitarle su mérito? El principio general es que el mérito de una buena acción depende del sufrimiento causado al que lo hace. La esencia de la protección otorgada por una buena acción es que, aunque una persona sufre por hacerlo, no se arrepiente de hacer la misma. Rabí Yossi quería que este hombre generoso tuviera la máxima protección y por eso no lo ayudó. Dijo: vamos a esperar, porque puedo ver por la forma de su rostro que la muerte tiene un control sobre él y Dios desea preparar un mérito para salvarlo. Mientras tanto, el hombre generoso se sentó a dormir bajo un árbol. Su amigo fue más lejos y se sentó en un camino diferente. El rabino Yossi le dijo al rabino Hía: sentémonos y observemos, porque ciertamente Dios tiene intención de realizar un milagro para él. Mientras esperaban, vieron una mangosta enojada de pie sobre él. Rabí Hía dijo: ay de aquel hombre, porque está a punto de morir. El rabino Yossi dijo: este hombre es digno de un milagro de Dios. Una serpiente se deslizó por el árbol con la intención de matarlo. La mangosta atacó a la serpiente y la mató. Entonces la mangosta giró la cabeza y siguió su camino. Rabí Yossi dijo: ¿no os he dicho que Dios quería hacer un milagro por él? Y no debéis quitarle su mérito dándole de comer. Mientras tanto, el hombre despertó de su sueño y se levantó para irse sin saber que se había salvado de una muerte segura. El rabino Hilla y el rabino Yossi se le unieron y le dieron comida. Después de comer, le hablaron del milagro que Dios realizó para él. Termino con la explicación que Rabí Yossi nos dejó en el Zohar. Dice: bienaventurada es la porción del que hace bien con lo que es suyo y no con lo que tomó por robo o engaño, ya que despierta el flujo del Yesod llamado Tov, bueno, hacia la congregación de Israel que es Malhut. ¿Qué se utiliza para despertar a Yesod? La caridad, que es de Tiferet, ya que cuando se despierta ese bien, se hace hacia la congregación de Israel, por lo que está escrito: y la caridad libera de la muerte. Proverbios 10:2. Porque la caridad es el árbol de la vida, el cual se excita contra el árbol de la muerte, para tomar a los que están conectados con ella y los salva de la muerte. Cada cosa que hacemos tiene una repercusión en nuestra vida y en nuestro mundo, estemos conscientes de ello o no. Ok, ¿algún comentario? Pues aquí el tema es lo último, ¿no? O sea, siento que fue la conclusión. Dice: todo lo que hagas va a tener un efecto, una consecuencia, y quien lo va a vivir eres tú. Entonces, pues hay que tener cuidado con esas conductas. Claro.
claro, así es. El maestro Estrada, el fundador de de la fraternidad, nos decía, nos dice en sus obras que no perdamos detalle en nada, porque en todo hay una enseñanza, en todos nuestros actos hay una consecuencia. Entonces, eh, nosotros ya debemos tener ese entendimiento que muchas gentes todavía no lo tienen. Ana, ¿ibas a comentar algo? Sí, Pedro, gracias. Mi comentario es que esta historia del Zohar entre los dos rabinos y las dos personas con la persona pobre es preciosa porque ejemplifica lo que es la caridad, la compasión, el compartir. Básicamente lo que nos dice el Nuevo Testamento, Jesús, dale tu capa al que tiene frío. Ajá. O sea, lo encuentro bellísima, bien Ciertamente. inspiracional. Sí, Y ciertamente. sí, y en relación al Shabbat, ¿Ah? como dice aquí, es mágico, qué privilegio, qué regalo el que recibimos cada sábado. Así es, Ana. Es una maravilla, una maravilla, un milagro, una magia. Sí, mira, te quiero comentar de las dos cosas. Les quiero compartir así brevemente. Hubo una época en la que, ya estando en la fraternidad, me nacía apoyar a alguien o dar caridad a alguien, hacer un bien a alguien, pero yo observaba que hacía un bien y por alguna razón me iba mal. Entonces yo sí me cuestionaba en ese tiempo. Pero para qué sigo ayudando si a mí me va mal? ¿Sí me explico? Y aquí está muy clara la explicación. Este, el asunto es ayudar y aceptar el mal que pueda venir, el aparentemente mal, que en realidad no es mal, ¿no? Como ya lo comentaba Hilda hace rato, y además tenemos la sentencia de Gam Sule Tová, que todo es para bien. Pero aquí lo comenta bastante bien, que dice, déjeme ver si lo encuentro. Dice, bienaventurado es la porción del que hace el bien con lo que es suyo y no con lo que tomó por robo o engaño. Bueno, no es ese párrafo, es otro que quiero comentarle. El principio general es que el mérito de una buena acción depende del sufrimiento causado al que lo hace. La esencia de la protección otorgada por una buena acción es que aunque la persona sufra por hacerlo, no se debe arrepentir de hacer la misma. Eso es lo que les trataba de con mis casos, ¿no? Que yo viví. Sí, Ana. Gracias Pedro por compartir eso, pero entonces al leer aquí este párrafo, una, una pregunta se genera en mi mente. Dice, el principio general es que el mérito de una buena acción depende del sufrimiento causado al que lo hace. Pero ¿qué pasa si en la buena acción yo no recibo sufrimiento? Por ejemplo, voy a ser un poco más ilustrativa. Bueno, no sé si esto se aplique o no, pero supongamos que, a ver, supongamos que bueno, yo tenía una tía, voy a tomar este ejemplo del pasado, yo tenía mi tía, quien falleció el año pasado, pero antes de que ella falleciera, yo la ayudaba a ella económicamente cada mes.
pero el ayudarla a ella económicamente no me producía sufrimiento. Ok. Ujú. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? Ok. El generarse o no sufrimiento no es automático. O sea, puede hacer que no se experimente sufrimiento. En algunos casos puede hacer que sí, o incluso pueda no ser inmediato, ¿no? Pero el asunto es que las buenas acciones, las mismas, tienen sus consecuencias, precisamente lo que estamos hablando. Si no se tiene sufrimiento, de todos modos la persona es considerada para un otorgamiento por la divinidad. De cualquier manera, si la persona está adquiriendo un sufrimiento, es una lección especial que se le está dando de parte del creador por esa buena acción. Y, y según el relato que nos dicen aquí, es porque se tiene por llamarlo así, una recompensa especial para esa persona. Pero no quiere decir que en todos los casos podamos experimentar sufrimiento. ¿Sí? Ok. Sí, Y sí, está claro. ciertamente, Muchas gracias. sí, Ana, ciertamente lo del Shabbat, pues es una maravilla tenerlo y tener conciencia de ello. Y sobre todo, pues realizarlo lo más que podamos. Porque estaba por ahí viendo, por ahí comentábamos algo de la fe, y que se dice que la fe, uno de sus mejores aliados es el ejercicio, es decir, llevarlo a la práctica. Emuná, que es la fe, tiene las mismas letras que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que hacen las cosas manualmente? Los artesanos. Entonces se vincula de esa manera. La fe tiene que ser ejercitada, con acción. Ok, muy bien. ¿Algo más, Hilda? ¿Todo bien? No sé si tienes el micrófono apagado, no sé si nos estás comentando algo, Hilda. Bueno, entonces, Estaba escuchando y estaba comiendo. ok. Estaba comentando que todo estaba muy claro, ¿no? Hacer este comentario en relación al sufrimiento cuando tú ofreces ayuda. El sufrimiento tiene que ver así con el esfuerzo que implica para ti renunciar a lo que tú estás haciendo, que a veces es más complicado. A ese nivel de sufrimiento entendí yo que era. ¿Así es? Sí, sí, sí. También estoy viendo la posibilidad de que eso ocurra cuando la persona que practica el apoyo, la caridad, tenga alguna duda, aunque sea inconscientemente, o que lo haga con cierto interés. Entonces la persona, es posible que en esos casos experimente ese sufrimiento a manera de ser aclarado por Hashem. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, sí, está claro, Pedro. Y también mientras te escuchaba y escuchaba a Hilda, se me ocurrió que también tiene que ver mucho el apego. Cuando Sí. la persona, por ejemplo, alguien que dona
monetariamente y está pegada al dinero, obviamente que va a sufrir porque no quiere despegarse de Sí, sí, sí. cualquiera que sea la cantidad. Ajá, correcto. Sí, sí. O que lo haga por alguna razón para quedar bien. Tiene que haber una lección ahí. Tiene que haber una lección. Ok. Muy bien. Pues entonces, hasta aquí es el material de esta semana. Se los envío para que lo sigan leyendo, lo sigan estudiando y les envío la grabación también. Si no hay más comentarios, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Muchas gracias, Pedro. Al Muchas gracias, contrario, Hilda. Bellísimo, bellísimo material. Un sinfín de gracias. Wow. gracias a ustedes. Buenas Cuídense. noches. Buenas noches. Feliz semana. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.